digo, no, también está bien. Ya se me hace bastante, quiera que no hagamos cosas. Le digo a mi mamá que mira, cuando más le habla a casa para ofrecer ayuda tú, para saber cómo está. Y Nacho ni siquiera se acuerda. Ni una llamada, cómo están. No es posible. Y los padres, ahí en medio, donde está como en A la cocina no lo pueden. Pues yo no, voy a estar el que le debería de hablar, pero no me habla. Hola amigos, buenas noches. Shalom. Shalom, mi Rada, buenas noches. Hola, ¿qué tal amigos todos? Bienvenidos a esta clase de los lunes. Seguimos con la Torá del lenguaje de la conciencia de Rabbi David Zuckerwan. Jaim David Zuckerwan. Recuérdense que vamos a tratar este tema ahorita. Solo esto. Cualquier situación que tengamos sobre la cena de Pesaj o Jaja Masot, cualquier duda que tengamos, la vamos a ver en algunas transmisiones que vamos a tener a lo largo de la semana. Hemos subido archivos, inclusive hemos subido maneras en que podemos decorar la cena que teníamos diseñada, que íbamos a hacer cuando nos íbamos a juntar todos juntos. Mucha gente de ustedes me ha preguntado cuál es el menú para que todos estemos comiendo lo mismo. Eso es fabuloso, que nos estén, que queramos todos hacer lo mismo para estar conectados. Yo voy a tratar de mantener la transmisión de la cena toda la vigilia, para que vamos a estar conectados todos en nuestras casas. Bueno, el tema de hoy, como habíamos anunciado, es la infinitud de lo infinito. Esto el Rabí lo está sacando basado en la Parashá Terumá, descubriendo otro mundo en este mundo. Dice, harán para mí un mishpam y residiré en ellos. Shemot 25:8. La Torá, dice Rabbi Zuckerwan, la Torá realiza una minuciosa descripción de cómo se debe construir el Mishkan. Y la Cábala nos revela que el Mishkan representa el alma humana y su centro, nuestro corazón. La construcción del Mishkan
conforma nuestra toma de conciencia del sutil mecanismo inteligible que utiliza el alma para aprender la realidad. Por eso la Torá expresa, harán para mí un mishkan y residiré en ellos. Lo lógico habría sido que dijera y residiré en él, o sea, en el mishkan. Pero dice en ellos, en el Bené Israel, en sus corazones, en sus vidas. La Kedushá, la santidad, depende de la intención del corazón, siendo que los objetos exteriores son solo un medio necesario para despertar la conciencia humana. Lo que nos está enseñando es que toda instrucción detallada que el Eterno está dando en cuanto a la construcción del Mishkan tiene que ver con la toma de conciencia que quiere el Eterno que eso genere en nosotros. La importancia de la construcción del Mishkan no es el Mishkan, no es que habitar ahí la presencia divina como algo exterior al ser humano, sino que la intención del Eterno al dar tanto detalle, tanto de las medidas, los materiales y todo cómo se debería de construir el Mishkan, era porque de alguna manera el hacer la labor que el Eterno nos encomienda con las medidas y en el tiempo exacto, de alguna manera construyen algo en nuestro interior, despiertan un grado de conciencia que el Eterno quiere que despierte, porque al final, como él dice, la intención era que la presencia divina no morara en el templo, sino morara en el ser humano. Pero al construir el templo, al construir el tabernáculo afuera, respetando las medidas y todo lo limitado que está en la institución, tendría eso que ayudar a despertar una conciencia, a purificar y limpiar algo en el hombre, porque ahí era donde la presencia divina quería morar, como lo dijo en Shemot 25:8. Háganme un Mishkan y residiré en él, no en el Mishkan. Por eso decimos nosotros que el Rabbi Zuckerberg en otra parte nos enseña que los rituales, por ejemplo, basado en natural, en Devarim, dice Moshe, cuando yo bendiga al Eterno, alaben su nombre, dice en una parte de Devarim. Por eso es que cada vez que dice, bendito eres tu Eterno, todos los que estamos alrededor de esta persona que escuchamos que él bendice al Eterno, decimos, Baruchu u Baruch Shemo, que quiere decir bendito sea él y bendito sea su nombre. Eso es un ritual, pero no es que estemos idolatrando nada, sino que todo ese tipo de rituales, de movimientos, en tiempos y lugares que se deben de hacer, que tienen medida, de alguna manera tienen como intención es ir cultivando una escala de valores, unos principios, algo en nuestro interior, porque al final la espiritualidad tiene como objeto que la presencia divina more en la persona. ¿Quién habló? Por favor, ahí silencien sus micrófonos y levanten la mano cuando quieran hablar, por favor. Ok. Entonces, tiene como intención cultivar algo en nuestro interior. Por eso los rituales son necesarios, porque son un sistema de educación interactivo que quiere formar unos principios, unos valores en el ser humano. La medida, que eso es lo que va a hablar más adelante, lo externo no es el objetivo, como no era el objetivo en Mishkan, sino es lo que se está cultivando en el interior del ser humano cuando se está respetando la medida, lo finito. Dice, lo temporal y lo eterno. Nuestra realidad, dice el Rabbi Zuckerberg, la creación, o sea, nuestra realidad, la creación, enmarca la actividad finita de una fuerza infinita, o sea, manifiesta un poder finito de una fuerza infinita. ¿Por qué dice eso? Porque recuérdense que el ser humano, el Eterno no actúa como el ser humano. El ser humano actúa
conforme a su fuerza y naturaleza. El Eterno no. El Eterno limita su actuar basado en su voluntad. Eso es importante. Por eso es que nosotros cuando vemos la creación, solo estamos viendo la manifestación finita de un poder infinito. ¿Ya? Estamos viendo la manifestación finita de un poder infinito. Ese poder infinito se manifiesta a través de una manifestación finita. Porque si fuera infinita su manifestación, dejaríamos de existir. Entonces tenemos que entender que el actuar del Eterno, el actuar creativo del Eterno, se limita en base a su voluntad. ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese principio que debe tener claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Levante su mano, o ahí tiene una opción para levantar la mano, o active su micrófono y haga la pregunta. También me pueden mandar audios por el WhatsApp y así los puedo poner yo al aire por si les cuesta ahí activar su micrófono y hacer la pregunta. Bueno, esto es bien importante lo que acabamos de mencionar. No escucha, dice Isabel. Alguien tiene que explicarle a Isabel. Los demás están escuchando, ¿no? Entonces, si los demás están escuchando, entonces yo no puedo hacer nada aquí. O al menos saber, Isabel, vamos a ver si la miro. Yolanda, Isabel es Azarel, ¿no? O esta Azarel es de Guatemala. Shalom, Rabino, sí. Ya le estamos explicando a Azarel cómo hacer. Y a Gail, que también tiene problemas. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, More. Entonces, esto es muy importante. Quiero que todos tengan claro eso, que el Eterno limita su actuar a su voluntad. O sea que el accionar del Eterno no manifiesta su poder, su magnificencia. La puede revelar, pero no lo manifiesta porque Él no actúa conforme a su fuerza y conforme a su naturaleza, sino su actuar se limita a su voluntad. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todos comprenden este principio? 3, 2, 1. Bueno, todos lo entienden. Entonces dice, lo finito no puede contener a lo infinito, como platicábamos nosotros. Una vasija finita no puede contener algo infinito. Por decir así, un líquido que lo deshace todo, ¿dónde lo vamos a guardar? Si lo deshace todo. Algo así podemos entender el principio que muestra el rabino cuando dice que lo finito no puede contener a lo infinito. Lo finito tiene comienzo y tiene fin y no posee existencia propia. Ya que tiene un principio, quiere decir que algo o alguien lo creó y tiene un final. Entonces, su existencia no reside en sí mismo, no posee existencia propia. Existe solo en relación a lo infinito. Eso quiere decir que existe lo infinito. Nuestra realidad, que es la creación, es la manifestación finita de ese poder infinito. Lo finito tiene principio y fin. Quiere decir que si tiene principio y fin, quiere decir que algo que era antes de que esto existiera, le dio la vida, le dio la existencia. Entonces, cuando vemos que algo tiene principio y fin, va a decir más adelante que es algo temporal. Y esto finito, su existencia no depende de sí mismo, sino que depende de la fuerza que la generó, que la creó, que eso sería lo infinito. La creación es, por lo tanto, una apariencia temporal de un aspecto de lo infinito. Entonces, si la creación es finita, tiene un principio y tiene un fin, y esta creación existe basada en la relación con lo infinito. Dice, la creación es, por lo tanto, una apariencia. Esta creación solo es una apariencia temporal, porque tiene fin,
de un aspecto de lo infinito, hablándose del Creador. Sigue diciendo el rabino, nuestro hábitat, la creación, nos induce a discernir desde lo finito. Así establecemos nuestra escala de valores a partir de lo mesurable, o sea, lo medible, en términos puramente cuantitativos. A lo que nos está introduciendo el rabino es que a través de esta creación temporal, finita, medible, cuantitativamente, a través de lo finito, uno tiene que conectarse o despertar la conciencia para llegar a lo infinito, o sea, a través de la medida, alcanzar lo que no tiene medida. ¿Ya? Sigue diciendo. La Torá le da a la mente la dirección para que a partir de lo finito, la creación descubra lo infinito. La creación enmarca el reino de la cantidad, de la medida, y lo medible es temporal. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, nuestro corazón está en este mundo, en lo temporal, en lo medible, en lo cuantitativo, de alguna manera nuestro corazón se estresa. Por eso tendemos a ver a nuestro prójimo como un contrincante, pues lo que él tiene, yo no lo puedo tener. ¿Ya? Si él tiene $1 millón, es $1 millón que yo no puedo tener. Si él tiene 5 sillas, son 5 sillas que yo no puedo tener. Yo puedo tener otras 5 sillas, no sé si me explico, pero ya las que él tiene, no las puedo tener. Entonces, cuando mi corazón está en este mundo, en lo medible, en lo temporal, comienza a generar envidia, celos, venganza. ¿Por qué? Porque mis ojos están sobre lo finito, sobre lo que es escaso, lo que es limitado y lo que es temporal. Si mi corazón estuviera puesto en lo infinito, en lo que no tiene medida, entonces mi corazón, mi intelecto y mis emociones estarían estables. Porque, por ejemplo, mi esposa puede amar a su mamá, a su hermano, a su hermana. Y yo no puedo sentir celos. ¿Por qué? Porque el amor es infinito, no tiene medida. Una persona puede amar sin medida a una persona, pero también puede amar sin medida a otra persona. Cuando nuestro corazón está en los mundos espirituales, en lo que no tiene medida, no hay envidia, no celos, no vemos a nuestro prójimo como un contrincante, sino como un aliado. No sé si me estoy dando a entender. Porque en este mundo todo es limitado y todo es temporal. Lo que hoy nos alegra, mañana deja de ser porque es temporal y regresamos a la tristeza. Nuestro corazón no puede estar en este mundo porque este mundo es temporal y limitado. Sigue diciendo el rabino. Es por eso que todo lo que no trasciende la escala de valores del mundo tiene comienzo y fin. Todo es temporal. Cuando una amistad se da basado en este mundo, esa amistad es temporal. Así como tuvo un inicio, puede tener un fin. Todo lo de este mundo es temporal. Todo lo que es medible. Así como el amor, dice el rabino mundano, que todo lo mide, deja vacíos sin llenar. Lo mismo sucede con el trabajo espiritual. Lo que está diciendo es, en otra clase él enseña que el amor, cuando tiene límites, ¿verdad? Quiere decir que es temporal. Solo lo que trasciende los límites es eterno. Ahí donde viene, a través de la medida, tenemos que alcanzar lo que no tiene medida. Entonces nuestra vida está puesto sobre lo eterno, no sobre lo temporal. Así sucede con el trabajo espiritual, dice. Cuando el estudio de la Torá y la realización de los misbot se realizan únicamente en el ámbito de lo mesurable,
Sin armonizar la mente con el corazón, se congela el desarrollo espiritual. El objetivo debe ser la armonía universal. Solo así la Torá y los misbot nos impulsan, dándonos energía para alcanzar lo infinito. La conciencia de cómo expandir el amor más allá de toda medida. Entonces ese amor nunca detendrá su crecimiento, porque ya pasó la medida. Cuando nosotros amamos con condición, quiere decir que ese amor tiene medida. Y si es medida, y si tiene medida, es temporal. Entonces nosotros tenemos que alcanzar lo eterno. Vamos a ver, tenemos 2 personas que levantaron su mano. Vamos a ver a Jasea, por favor. Sí, Rabbi, entendiendo esto sería que todo lo que vivimos, todo lo material, todo lo que acontece en nuestra vida nos tiene que ayudar a alcanzar lo infinito. Y por eso es que aprendemos aquí en nuestra comunidad a que a través de todo lo que el Eterno hace en nuestras vidas, momento tras momento, día tras día, nosotros tenemos que ver su voluntad a través de todo lo que nos sucede. Con eso nuestro cerebro se está enfocando en algo que está más allá que lo que nuestros sentidos están percibiendo. Con eso nuestro intelecto está tratando de llegar a lo infinito y no quedarse solo con lo finito. Precisamente esa es la labor, la verdadera labor espiritual. Esa es la verdadera labor, que tratemos de alcanzar lo infinito. Pero la medida es importante. Por ejemplo, el Mishkan se construyó con medidas, materiales y todo tenía que ser bien exacto. Pero eso culminó cuando la Shejinah, que no tiene medida, reposó ahí. Si a través de la medida no alcanzamos lo que no tiene medida, fracasamos. Entonces ahí es donde cae la religiosidad, que se esfuerza y pensando que lo importante es la medida y hace de la medida un fin en sí mismo y caemos en religiosidad. Entonces no alcanzamos lo infinito. Por eso los religiosos hablan de amor, pero son incapaces de amar. Hablan de tolerancia, pero son intolerantes. Porque al final la Shejinah no descendió sobre ese tabernáculo. Ahora vamos a ver Huawei. Está ladrando el perro. ¿Quién es? Ya lo tienes el tiempo. Sí. Buenas noches, Rabino. Hablando de la función del templo, nos dice, la función del templo, digamos que también es temporal, es finita, pero cuando esa función es enfocada en el Mashiach, que tiene la misma esencia del Eterno, digamos que también es infinita, perdón. Por medio del Mashiach se trasciende a lo infinito. Así es, exactamente así es. Shlomi. ¿Quién es el Lébano o Shlomi? Lébano. Ahora Lébano, es que así de lejitos. Doña Dinao, buenas noches. Buenas noches. Bueno, le voy a silenciar el micrófono para contestarle. Sí, así es. Y por eso nosotros vemos en la carta a los hebreos, cuando se refiere al templo construido por rey Shlomo, dice que el templo habla de un templo verdadero y uno terrenal. En la mente grecorromana, lo contrario a verdadero es falso. ¿Ya? Entonces, por eso se malentiende que se le quita la importancia al tabernáculo y al templo construido por Shlomo, porque el verdadero templo es el celestial. Pero en el concepto hebreo, lo verdadero se refiere a lo eterno. ¿Ya? Entonces, lo contrario a verdadero es algo que es temporal, no es falso. Entonces, el templo de Salomón y el Mishkan construido en el tabernáculo era temporal. Desde el momento que tiene medidas y es físico, es temporal. Y como lo dicen los sabios, su objetivo era despertar una conciencia, cultivar unos principios y unos valores en el interior del israelita para que la presencia divina pudiera morar en nosotros. Por eso Rav Shaul hace la misma analogía que hace el Rabbi Zuckerberg, que nuestro cuerpo
debe de ser templo de la Ruach HaKodesh, sacando la analogía con el templo hecho por el rey Shlomo. Y como dice Lébana, entonces, después de pasar con jugar con trocitos, con Lego, con la medida, con el templo hecho por el rey Shlomo, tenemos que crecer espiritualmente al Mashiach, en donde ya nosotros trascendemos la medida, trascendemos lo finito y experimentamos lo infinito, lo que es verdadero. No es que el templo sea falso, sino que era temporal. Y ahora nosotros tenemos que vivir una experiencia eterna, porque sobrepasa la medida. Así es, gracias, Lébana, por su participación. Vamos a ver, tengo a Miel aquí. Todos los que están escuchando, a los que están conectados, me nace una duda, Rabino, con respecto a la condicionante del amor. Veo que en la Torah el Eterno pues condiciona a su pueblo. Él dice, yo estaré con ustedes y ustedes serán mi pueblo únicamente si hacen lo que yo les ordeno el día de hoy, ¿verdad? Y pues hemos entendido que ese hoy es un hoy constante, ¿verdad? Por otro lado, creo que si nosotros estamos fusionándonos con el Eterno o viendo las cosas del lado infinito como Él las ve, nosotros podríamos también condicionar en algún momento, siempre y cuando lo hagamos basados en esa intención o en ese principio que el Eterno nos muestra en su Torah, Rabino. Gracias. No sé si me di a entender ahí con la pregunta. Sí, claro, Amiel, así es. Lo único es que el Eterno, cuando condiciona al pueblo, lo condiciona por una manifestación de amor, porque quiere algo bueno en el humano o en el pueblo. Entonces, también el poner ese límite, de alguna manera, también es una manifestación de amor, como un padre que cuando su hijo le pide permiso, si el permiso que él quiere es peligroso, le decimos que no, ¿ya? Pero ese no es parte del amor. No estoy diciendo yo, si vas, entonces ya no te amo. Entonces ya el amor es condicionado. Desde el punto de vista del Eterno, todas las limitantes, las instrucciones y las condiciones que da, no es porque su amor tenga límite, sino que al contrario, sino que Él lo que quiere es cultivar en el pueblo que sean una vasija apta, lo que se le llama en Kabbalah un kli, para que pueda recibir ese amor. Las condicionantes no son condicionantes a que si haces esto yo te amo y si no, no, sino que la condicionante es parte del amor que tiene como objetivo cultivar algo en el ser humano. Inclusive cuando el hombre falla, el castigo que recibe también es un castigo que tiene el ingrediente de amor. Cuando estoy diciendo acerca de las limitantes, es cuando las personas, mientras hagan lo que yo quiero, las amo, las aprecio, soy amigable, soy respetuoso. Pero cuando ya no hacen las cosas como yo quiero, entonces ya no las amo, ya no soy amistoso. Quiere decir que la amistad, la relación, estaba condicionado. Y si tiene condición y si tiene límites, es temporal. Como dice un dicho ahí, a veces la gente no son fieles a nosotros, son fieles a su necesidad de nosotros. No sé si me explico. Entonces, la cuestión es que no es que en la relación hayan condicionantes, en las relaciones hay condicionantes, pero cuando tú, Amiel, tú eres amor 100%, todas las cosas que dices y haces en tus hijos son amor y lo estás haciendo para el bien de ellos. Quieres cultivar algo en ellos, no están viendo tu comodidad. Y a pesar de que los castigues porque desobedecieron, ese castigo está impregnado el amor que tú tienes para con ellos. ¿Me explico? Entonces, no es que el amor tenga límites y que el Eterno lo condiciona, sino que esas condiciones y esos límites que el Eterno pone son parte del amor. No es como el hombre que sí definitivamente condiciona su amor. Si tú haces esto, entonces yo vivo contigo. Si no, no.
Entonces ya te dejo de amar, me olvido y eso pasó. Lo que tiene límites es temporal. Espero haber contestado eso de la manera correcta. ¿No tenemos manos levantadas? Ok. Sigue diciendo el rabino. Voy a repetir un poco. En un mundo finito, la medida es necesaria solo como un medio para alcanzar lo que no se tiene medida, lo infinito. Lo finito, nuestras limitaciones, porque nosotros tenemos limitaciones mientras estamos en esta materialidad, tenemos limitaciones, señala nuestra índole creada debido a que somos criaturas, es que tenemos limitantes. Solo el Eterno no tiene límites porque Él es creador, así que nuestros limitantes manifiestan o reflejan nuestra condición de creación. Pero nuestra esencia es infinita, increada. Es decir, que la esencia de la Neshama, por eso dice, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, la esencia, lo que está ahí adentro de nosotros es infinito, es increado, ¿ya? Porque el Eterno insufló aliento de vida y ese es el alma, la Neshama, que fue puesta dentro de Adán. Y cuando yo exhalo, la idea que dice insufló, ese aliento viene desde adentro. Por eso es que el lenguaje genera imágenes. Y esas imágenes nos quieren dar una idea, que el alma, la Neshama de Adán, es algo que vino de la esencia increada, del infinito. Dice, cuando el altruismo es desear para el Eterno, nos proyecta más allá de nuestros límites, comenzamos a revelar lo increado. Y eso es lo increíble. Cuando nosotros tenemos unos límites, ¿ya? Por nuestro temperamento, por cosas que somos así, nosotros somos distintos y tenemos, así como tenemos nuestras cosas buenas, tenemos nuestras cosas negativas, tenemos nuestro potencial, tenemos nuestras limitantes. Ahora bien, lo que está diciendo aquí es que solo cuando rebasamos nuestros límites, cuando el enojado deja de ser enojado, él no podía evitar enojarse, pero de repente se sobrepone a esa limitante y no se enoja. Y ahora antes era intolerante y ahora es tolerante, pasivo. Entonces, cuando se rebasan nuestros límites, cuando rebasamos nuestros límites almáticos, comenzamos a revelar lo infinito, lo increado que hay en nosotros. Si nosotros no podemos rebasar los límites de nuestra naturaleza física, entonces no estamos revelando lo increado, lo infinito que hay en nuestra esencia, sino que estamos ocultando eso increado. Eso es lo que está diciendo el Rabí Zuckerberg. Dice, el desafío en realizar misbot de acuerdo a la Kabbalah nos enfrenta a nosotros mismos, a nuestros límites reales, diluyendo la fantasía y la imaginación. Por eso nosotros tenemos que ser claros. Si soy hijo del Eterno, debo de actuar como el Eterno. ¿Sí? Yo les acabo de mostrar cómo el Eterno actúa. El hombre dice, actúa conforme a su naturaleza y conforme a su poder. ¿Sí? Eso está claro. El bravo es bravo y el manso es manso y eso no lo podemos cambiar. Pero el Eterno, en su naturaleza infinita, dice, su actuar es limitado a su voluntad. Así que a través de su actuar, yo conozco su voluntad. Sí, voy a poner un ejemplo que siempre pongo yo de esto. Por ejemplo, un ingeniero construye un puente de 1 metro de ancho por 5 de largo. ¿Ok? Entonces, viene una persona y dice, oye, que este es mal ingeniero, ¿por qué hizo un metro le dio 1 metro al puente? O sea que él no puede hacer un puente de 10 metros de ancho. Él puede, pero a través del actuar vemos su voluntad. Si el ingeniero construyó un puente de 1 metro de ancho, no quiere decir que no pueda construir uno de 10 metros, sino que a través de su obra vemos su voluntad, no su capacidad,
no su poder. Así que cuando nosotros vemos la creación del Eterno, no podemos conocer su poder, porque su poder, al hacer la creación, se limitó basado en su voluntad. Eso quiere decir que a través del accionar del Eterno, a través del actuar del Eterno, podemos llegar a conocer su voluntad, mas no todo lo que Él es. ¿Sí? Exacto. Por ejemplo, una pregunta capciosa, filosófica, que hacen en las universidades. Si el Eterno es todopoderoso, la pregunta es, ¿puede hacer una roca que Él mismo no pueda levantar? Una pregunta capciosa. Si usted contesta que sí puede hacer una piedra que Él no puede levantar, entonces no es todopoderoso, porque no puede levantar la piedra. Y si dice que Él no puede crear una piedra que Él mismo no pueda levantar, entonces no es todopoderoso, porque no puede hacer una roca que Él mismo no pueda levantar. Entonces, ese razonamiento y esa trampa es cuando no conocemos cómo actúa el Eterno. Como el Eterno actúa basado, limita su capacidad a su voluntad, entonces la respuesta es, Él sí puede crear una roca que Él mismo no pueda levantar, porque su actuar se limita a su voluntad. Entonces, Él no va a poder levantar esa roca porque Él construyó una roca que Él no podía levantar. Pero el día que Él quiera levantarlo, lo va a levantar, porque su actuar se limita a su voluntad. Esto es lo interesante. Entonces, un hijo del Eterno un hijo del Eterno debe de actuar como el Eterno. Eso quiere decir que al actuar nosotros en nuestras relaciones con nuestras esposas, o con nuestros hijos, o con nuestro prójimo, no deben de manifestar la naturaleza malvada, sino que nuestro actuar debe de basarse también, limitarse a su voluntad. ¿Me explico? Eso quiere decir que la gente, al ver cómo actuamos, se evidencia su voluntad. La mía no, porque yo no existo. Si soy hijo del Eterno, mi actuar debe revelar su voluntad. Porque mi actuar, yo no actúo conforme a mi naturaleza, ni a mi poder, sino conforme a su voluntad. Limito mi actuar a su voluntad. Como su majestad Yeshua decía, yo no digo más lo que mi padre me dijo que dijera. Yo no hago más lo que mi padre me dijo que hiciera. Y así para eso estudiamos Torah, para conocer su voluntad. Así que yo soy con mi esposa lo que el Eterno quiere que yo sea. Yo le digo a mi esposa y la manera en que se lo digo, conforme a la voluntad del Eterno. ¿Cómo trato a mis hijos? Conforme el Eterno quiere que yo los trate. No conforme a esa ira que a veces está dentro de mí, porque entonces ya no soy hijo del Eterno. Porque el que es hijo del Eterno actúa como Él. ¿Alguien va a hablar ahí? ¿Abrió el micrófono? Sí, Rabino, de aquí de Ibagué. ¿Ibagué? Sí, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Bueno, la voluntad del Eterno es buena, agradable y perfecta. Así es. Bueno y agradable uno lo puede hacer, no con mucha facilidad, pero uno se propone y lo hace. Pero justa, sí, a muchos no les gusta como uno actúa en justicia, de acuerdo a lo que el Eterno nos ha enseñado. Ajá. Entonces, ahí, ¿cómo se hace? Pues de la misma manera, Eliana, antes que nada, Eliana es usted, ¿verdad? Sí, señor. Me alegra Sí, mucho señor. tenerla aquí en nuestra clase. Gracias, Rabino. Gracias. Pues también a su majestad Yeshua, a la gente que lo rodeaba no le gustaba cómo él actuaba, ni lo que decía, ni lo que enseñaba, pero aún así lo hizo. Igual a nosotros no nos debe de influir la presión social que puede ejercer, porque si la sociedad es malvada, ¿cómo se va a alegrar cuando actuemos en justicia? Eso es ilógico, nunca vamos a poder tener esa compatibilidad de Eliana. Siempre tenemos nosotros que estar seguros de que lo que vamos a hacer es justo, bueno y perfecto, como usted lo dijo. Así como el Eterno
así debemos de ser nosotros. Cuando nosotros actuamos en justicia, como dice Proverbios, la justicia y la paz se besaron. Cuando yo actúo en justicia, yo tengo paz. Y cuando yo actúo así, definitivamente la gente que me rodea, que no conoce la justicia divina, no le va a agradar, se va a rebelar, me va a juzgar, me va a etiquetar, me va a todo, pero no me importa. Entonces yo elevo espiritualmente. Y entonces yo sé que basado en las leyes y en la relación que yo tengo con el Eterno, es lo correcto. Pero tengo paz. Ahora, si yo tomé una decisión y estoy, pero es que esto es algo que me apena, pero entonces quiere decir que no actúo en justicia, porque la justicia y la paz se besaron. Por eso es que el justo vive en paz. Precisamente porque actúa en justicia. Cuando hablamos en justicia, quiere decir que actúa basado en armonía con las leyes del Eterno. Y sigue diciendo el Rabí Zucker, cuando alcanzamos de nada, Eliana, cuando alcanzamos la conciencia de que hay una realidad infinita, la medida se transforma en un medio, un escalón en pos del infinito. Lo que somos y poseemos señalan nuestras limitaciones. Lo que somos y lo que poseemos señalan nuestras limitaciones, nuestra índole creada. Lo importante es qué hacemos con esto. ¿Justificamos lo finito o lo trascendemos? Lo que está diciendo el Rabí Zucker es que lo que somos y lo que tenemos, como es limitado, yo no soy todopoderoso, así que lo que yo soy es limitado, y lo que tengo, no tengo todo, entonces es limitado, y eso señala nuestra índole creada. Ahora, lo importante es qué hago con lo que soy y con lo que tengo. ¿Justifico lo finito o trasciendo la medida y manifiesto lo infinito a través de lo que soy y lo que tengo? Y así superamos la medida. Eso es lo importante. No lo que tengo ni lo que soy, sino lo que hago con lo que soy y lo que tengo. Eso es lo que va a determinar si hemos trascendido la medida o no. Dice, más allá de sí mismo. El egoísmo designa lo que nos limita, porque solo pienso en mí, deseo para mí, solo me quiero a mí, me amo y sin mí me muero. Lo finito, mientras que el altruismo señala la expansión, cuando deseo para él, trasciendo la medida. La forma de alcanzar lo infinito, la mente humana establece un plano intermedio entre lo finito y lo infinito, ya que de acuerdo a su forma de discernir egoísmo o altruismo, así será la conciencia y percepción de la realidad que desarrolla. Si yo solo pienso en mí, si es egoísmo, entonces mi percepción de la realidad va a ser limitada. En la medida que mi deseo se purifica hacia el altruismo, voy rebasando la subjetividad y voy trascendiendo la medida. La búsqueda es finita. La mente, cuando no encuentra la finalidad, se choca con los límites y entristecemos. Infinita, en cambio, es la intensidad de la plenitud, la alegría que no cesa cuando trasciende toda medida. Porque cuando trascendemos la medida, todo es infinito. Porque cuando estamos en lo finito, todo lo dijimos al principio que lo finito tiene principio y fin. Cuando termina la alegría. Entonces, lo que nos daba estabilidad psicológica y emocional, de lo que dependía nuestra felicidad, termina. Pero si hemos trascendido la medida y nuestro corazón está en lo eterno, nuestra estabilidad, nuestra alegría va a ser eterna. Si mi felicidad está en el dinero, mientras haya dinero, soy feliz. Cuando ya no tengo dinero, soy infeliz. Entonces quiere decir que tengo que encontrar algo que trascienda la medida para que mi estabilidad no esté basada en lo finito, en lo temporal, en lo pasajero. Dice, de la teoría a la práctica.
Mientras no llevamos a la práctica nuestro proyecto, todo queda en el plano ideal. Un infinito aparente en lo que todo es posible. Un infinito aparente en lo que todo es posible. Solo al confrontar, porque cuando no llevamos a la práctica, por ejemplo, cuando no llevamos a la práctica, todo puede ser posible, ¿ya? Puede haber un malvado que se crea hijo de Dios y él cree que sí es hijo de Dios, pero cuando llevamos a la medida, cuando ya afrontamos esa realidad en la práctica, si eres hijo del Eterno, manifiestas su voluntad, su gracia y su amor hacia todos los que te rodean. Dice el proverbio, los que temen al Eterno, hasta sus enemigos viven en paz. Eso es una realidad para ti. Si no, no temes al Eterno. Solo a través de ese confrontamiento podemos ver si realmente ese aparente infinito que el religioso cree haber alcanzado es real o no. Mientras no lo confrontamos a la medida, no podemos ver si realmente se trascendió la medida o no. Por eso dice que aquí voy. Solo al confrontar nuestros pensamientos y prejuicios con la experiencia concreta, podemos discernir lo real de lo imaginario. La Torá nos expresa que el Eterno le transmite a Moshe la siguiente enseñanza para que instruya a Israel. Harán para mí un campo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que abra el micrófono. No. La Torá nos expresa que el Eterno le transmite a Moshe la siguiente enseñanza para que instruya a Israel. Harán para mí un mishkan y residiré en ellos. La Torá nos desafía a que tomemos conciencia de un espacio, el mishkan, nuestro corazón, y entonces activemos nuestra mente discerniendo a través de principios superiores, misbot. Pero cuidado de realizarlas en su correcta proporción. El corazón puede expandir nuestra mente y por tanto nuestra conciencia a lo infinito o sucumbir a nuestros miedos y debilidades justificando lo finito. Cuando el corazón discierne a partir de convenciones mundanas, genera egoísmo. Por el contrario, cuando trasciende lo mundano, descubre otro mundo. En este mundo, el altruismo que prevé la consecuencia de nuestros actos en base a principios infinitos. Entonces, el objetivo de una verdadera espiritualidad es que a través de la medida alcancemos lo que no tiene medida. Y eso, cualquiera puede decirlo, cualquiera puede estar de acuerdo con esto, cualquiera puede creer que eso es una realidad. Pero cuando nosotros bajamos esto a la medida, podemos ver a la práctica y a la medida, podemos ver si eso es una realidad o no. Porque si no, todo se queda en plano especulativo. Lo interesante es trascender la medida. Por eso las enseñanzas así son. Los que temen al Eterno, hasta sus enemigos viven en paz. Tu esposa vive en paz contigo, tu esposo vive en paz contigo, tus hijos viven en paz contigo, tus padres viven en paz contigo. No, entonces no temes al Eterno. Porque el proverbio dice que los que temen al Eterno, hasta sus enemigos viven en paz. ¿Cómo puede ser que temes al Eterno y tu cónyuge no puede vivir en paz contigo? Ahí confrontamos a la realidad. Ahí, a través de la medida, podemos realmente saber si estamos trascendiendo al infinito o aún no. Bueno, amigos, si no tienen alguna pregunta, el día de mañana, no sé a qué hora, como estamos todos encerrados en casa, yo creo que no van a estar muy ocupados. Vamos a hacer la transmisión para ver qué podemos aprovechar de la cena de Pesaj y la celebración de Hag HaMazot. Lean todo lo que tengo ahí en el grupo de Facebook de la comunidad, por favor, para que todos puedan estar enterados. Ahí te subí un video sobre, explico el Seder de Pesaj, monté el Seder de Pesaj en una mesa y ahí explico cada elemento, el por qué, cómo y todo. Espero que ya mañana haya revisado el Seder de Pesaj para poder subirlo ya oficialmente
Si no, pues posiblemente va a ser el mismo del año pasado. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Bendiciones a todos allá, a México, a Colombia. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Buenas noches, Rab. Gracias. Buenas noches, Shalom. Elia. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Hermanitas jarochas. Vamos, Rabino. Adiós, acá, y bendiciones. Como si no viera, que se pegue un poco. Para que vean cómo reconozco las voces.